Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble sobre cómo cambia una persona, sobre el poder de la influencia. Una historia fascinante, de verdad. Y para que quede claro desde el principio, esto no es un sermón ni nada parecido. Es más bien un análisis, un caso de estudio sobre una transformación que es radical. Totalmente. La fuente que estamos usando es un análisis del capítulo 18 de un texto conocido como El Libro de Alma. Y la trama gira en torno a dos personajes clave. Amón, que es un siervo con un poder, descomunal, y Lamoni, el rey al que sirve. Un rey y su siervo. Un clásico, pero con un giro inesperado. Exacto. La misión de hoy es entender a fondo cómo ocurre este cambio. Vamos a ver cómo las acciones concretas y no los discursos, pueden romper las barreras más duras. Y cómo la humildad puede ser, más demoledora que la fuerza bruta. Justo eso. Y el punto de partida es espectacular. O sea, un simple sirviente acaba de hacer algo tan increíble que el rey, un hombre acostumbrado al control absoluto, empieza a sospechar que su empleado es, de hecho, el Gran Espíritu. Imagínate ese escenario. La historia ya arranca con una explosión, no con un susurro. La pregunta ya está en el aire. ¿Pero quién es este tipo? Exacto. Para dar un poco de contexto, Amón acaba de defender los rebaños del rey de una forma que nadie puede creer. Los otros siervos corren a contarle al rey Lamoni, y su reacción no es solo de sorpresa. Es de shock. Es de shock total. Su cerebro no puede procesar lo que le están contando, y llega a una conclusión casi forzada. Este Amón tiene que ser más que un hombre. Lo cual, si lo pensamos bien, es una deducción, lógica dentro de su mapa mental. Cuando te enfrentas a algo que rompe todas tus categorías, buscas la explicación más grande que tienes. Claro. Y en su cultura, esa explicación máxima era la figura del Gran Espíritu. Tiene todo el sentido. Y aquí el análisis de la fuente nos da una idea que para mí es central en toda la historia. Dice algo así como, los hechos, no los discursos, abren la puerta espiritual. Exacto. La mente del rey no se abre por un argumento, sino por una demostración de poder que simplemente no puede negar, no puede ignorar. Y eso demuestra un principio fundamental sobre cómo influimos en los demás. La acción precede a la credibilidad. Sí. Antes de que alguien esté dispuesto a escuchar tus ideas, necesita ver algo que le genere respeto, o como en este caso, un asombro total. La hazaña de Amón se convierte en la llave maestra que abre la mente del rey. Y aquí la historia da un giro que a mí personalmente me vuela la cabeza. Porque, si yo fuera Amón, después de ese despliegue de poder, lo primero que haría sería marcharme a la corte y decir, ¿vieron eso? Quiero un ascenso. Claro, es lo lógico. Reclamar el premio. Es lo que haría cualquiera. Pero no, él hizo justo lo contrario. ¿Por qué alguien con esa ventaja la desperdiciaría volviendo a darle de comer a los caballos? Porque su objetivo no era un ascenso. Su jugada era mucho más, a largo plazo. Y esa decisión es completamente disruptiva para la cultura en la que se encuentra. Totalmente. Las fuentes nos dicen que otros siervos lo encuentran haciendo sus tareas de siempre, preparando los caballos y los carros, sin quejas, con una disciplina total. Cero ego. Cero. Y el análisis lo subraya como un punto clave, porque en la cultura lamanita estaban, y cito, acostumbrados al abuso de poder. Para ellos, poder era sinónimo de arrogancia. Claro, el que tiene poder lo presume. Exacto. Y ver a alguien tan poderoso actuando con una humildad tan radical es algo que literalmente desarma al rey. Y ahí le provoca lo que en psicología se llama disonancia cognitiva. Es esa sensación incómoda, casi un cortocircuito mental, que ocurre cuando la realidad choca de frente con tus creencias más firmes. O sea, su sistema se colapsa. Sí, el rey Lamoni esperaba soberbia y encontró servicio. Esperaba una exigencia y encontró obediencia. Su cerebro simplemente no sabe cómo procesar esa contradicción, y eso lo obliga a detenerse y a cuestionarlo todo. Me pregunto si no hay también un poco de cálculo político por parte del rey. O sea, un líder ve a alguien con un poder que no comprende, y en lugar de enfrentarlo, que podría ser peligroso, quizás intenta entenderlo para controlarlo. Es una excelente pregunta. El análisis se inclina más por la conmoción genuina, pero esa lectura es totalmente plausible. Podría ser una mezcla. Ambas cosas. Yo creo que sí. Por un lado, está verdaderamente intimidado. Por otro, su instinto de rey le debe estar diciendo, necesito entender a esta pieza del tablero porque acaba de cambiar todo el juego. Claro. Pero el resultado es el mismo.
El rey se siente vulnerable. Vemos un choque de autoridades muy interesante. La autoridad del trono de Amón contra la autoridad moral de Amón. Y quien se siente pequeño es el rey. La humildad de Amón se convierte en un arma silenciosa. Pero increíblemente eficaz. Claro, porque de repente no sabe qué hacer. Si lo castiga, se arriesga. Si lo ignora, parece débil. Está completamente atrapado, ¿no? El texto lo describe como intimidado, confundido, indeciso. Está paralizado. Quiere hablar con él, pero le da miedo. Y esa parálisis, irónicamente, es el estado ideal para que ocurra un cambio. Muestra que su orgullo, que es la barrera número 1 para aprender, ha sido neutralizado. Está receptivo, aunque sea por confusión y miedo. Y es justo en ese momento de máxima tensión cuando Amón, que según la fuente percibe que el rey ya está listo, toma la iniciativa y entra a verlo. La escena debe haber sido tensa. Brutal. El rey está temblando, casi no puede ni hablar. Y finalmente hace la pregunta que le carcome por dentro. ¿Eres tú el gran espíritu? Una pregunta que lo cambia todo. No es una pregunta retórica, es una confesión. Totalmente. Y el análisis insiste mucho en esto. No es una pregunta con trampa, ni es una burla. Es la pregunta más honesta que podía ser, nacida de una ignorancia y un asombro puros. Es su forma de decir, no entiendo nada, necesito que tú me digas qué eres. Exacto. Y ese es el verdadero punto de inflexión. El cambio no ocurre a distancia. En ese momento, el rey deja de ser un espectador y se convierte en un participante activo de su propia transformación. Se involucra. Se involucra. Al preguntar, está admitiendo su ignorancia. Y esto nos lleva a pensar, ¿cuántas veces el primer paso para entender algo nuevo es simplemente tener el valor de admitir que no sabemos? Sin esa vulnerabilidad, no hay espacio para que entre nada nuevo. Y la respuesta de Amón es una clase magistral de cómo enseñar. Es directo, claro. No soy el gran espíritu, soy un hombre. Pero justo después añade la capa que lo cambia todo. Soy un hombre, pero actúo con la autoridad de un Dios que sí existe. La estrategia es brillante si la vemos pedagógicamente. No empieza demoliendo las creencias del rey. No le dice, tu idea del gran espíritu es una tontería. No, claro, lo habría humillado y la conversación se habría terminado ahí mismo. Exacto. En lugar de eso, Amón presenta lo que el análisis llama una claridad doctrinal sin confrontar la ignorancia cultural del rey. Usa la creencia del rey como un trampolín. Como un trampolín. Responde a su pregunta sobre el gran espíritu para introducir un concepto todavía más grande, el de un Dios creador. Es un modelo perfecto de cómo encontrar un terreno común para construir algo nuevo. Y para que no quede ni el más mínimo rastro de duda, le da una prueba final, casi un golpe de gracia. La fuente dice que percibe los pensamientos del rey. Increíble. Sabe exactamente lo que la Amoni está pensando. Y eso ya es demasiado para el rey. Es la prueba irrefutable. Y en ese momento, la Amoni se rinde por completo. Es la rendición total del ego y del intelecto. Sí. Admite que Amón conoce su mente y declara que está dispuesto a escuchar y creer todo. El análisis lo llama, muy acertadamente, el umbral de su conversión. Es el momento en que su mente dice, ok, no sé nada, enséñame. Y solo entonces, una vez que tiene la confianza absoluta del rey, Amón empieza la enseñanza. Le explica los conceptos básicos de su fe. El plan de redención, un Dios creador. Todo. Y la Amoni, que ya no tiene defensas ni prejuicios, absorbe esa información como una esponja. Ya no es un debate, para él es una revelación. Y lo que pasa después es el clímax. Tras escuchar y aceptar todo esto, la Amoni se siente completamente desbordado. Expresa su fe, se arrepiente y pide misericordia a ese Dios del que acaba de aprender. Y entonces ocurre. Y entonces el texto describe que el espíritu lo sobrecoge con una fuerza tan inmensa que cae al suelo como si estuviera muerto. A ver, la primera reacción es pensar que se desmayó del impacto. Claro, es la interpretación más sencilla. Pero el análisis que manejamos sugiere ir más allá. Sí, la fuente es muy clara en este punto. Dice que no debemos interpretarlo como un simple desmayo o un acto teatral. Lo describe como un colapso espiritual profundo. Que es algo muy, muy distinto. Es la manifestación física de una transformación interna radical. Exacto. La simbología de esa caída es potentísima. La caída del rey representa la muerte de su antiguo yo. No es solo una persona,
Es toda su forma de ver el mundo, sus creencias, su identidad. Todo eso muere en ese instante, Es el vacío necesario para poder ser llenado con una nueva perspectiva. Para poder renacer, simbólicamente primero tiene que morir. Es una imagen fuertísima. Y el detalle final es fascinante. La gente de la corte, al verlo, asume lo lógico. El rey está muerto. Pero su esposa, la reina, tiene una reacción diferente. Ella intuye algo más. Sí, muestra una especie de intuición superior. Pide que nadie toque el cuerpo porque siente que ahí está pasando algo que no entienden. Y el papel de la reina es absolutamente crucial. Su intervención sugiere que la onda expansiva de la influencia de Amón ya está llegando a otros. Ella es la primera persona que ve este evento no como un final, sino como una transición. Se convierte en la guardiana de ese proceso. Exacto, protegiéndolo de la incomprensión de los demás. Lo que nos lleva a la consecuencia final de todo esto. Que va mucho más allá de una experiencia personal. Correcto, porque el análisis de la fuente concluye que lo que estamos presenciando no es solo la conversión de un hombre, es la chispa que enciende lo que el texto llama la primera revolución social lamanita. Un rey transformado. Un rey tiene el potencial de transformar a toda su nación. Esto no se acaba con la caída de Lamoni. En realidad es donde todo empieza. Entonces, si destilamos todo, nos quedan unas ideas muy potentes. La primera, el principio de la puerta de entrada. No puedes cambiar la mente de alguien con palabras si no has abierto la puerta con una acción que genere respeto o asombro, en este caso. La segunda, la paradoja del poder humilde. Mientras más poder demuestras, más impactante es actuar como si no lo tuvieras. Desarma por completo al otro. Luego vimos todo el viaje del rey, que va desde una simple curiosidad hasta una fe que lo transforma, pasando por ese momento clave de admitir no sé nada. Y finalmente, esa idea de que un cambio interno tan profundo puede tener manifestaciones físicas y, lo más importante, consecuencias sociales masivas. Si lo sacamos del contexto de la historia, es un estudio fascinante sobre la psicología de la influencia. Y del liderazgo, también. Y del liderazgo. Muestra cómo las ideas pueden echar raíces y transformar no solo a una persona, sino también las estructuras de poder que la rodean. Es liderar a través de la inspiración, no de la imposición. Exacto. Y la fuente nos deja en el punto de máximo suspense. El rey en el suelo, aparentemente sin vida, y su reina con una fe que apenas nace, intuyendo que la historia no ha terminado. Esto nos deja una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Qué pasa cuando una transformación tan personal se hace pública? ¿Cómo reacciona una familia, una corte, una nación entera, cuando su líder despierte siendo una persona completamente diferente?